Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar la ley de los gases para continuar el programa de química. Vamos a trabajar entonces de los gases la parte más importante, que son las magnitudes. Las magnitudes de un gas para la ley de los gases son la presión, la temperatura y el volumen. La presión tiene unas unidades que son los milímetros de mercurio y las atmósferas. La temperatura en los gases se trabaja como Kelvin y el volumen en litros, mililitros, que equivalen a centímetros cúbicos. Recuerden que las unidades de mililitros a centímetros cúbicos son equivalentes. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Ahora bien, dentro de las gases encontramos tres leyes que son las que vamos a manejar hoy, que son la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Esas tres leyes manejan estas magnitudes trabajando una constante y dos variables. En el caso de la ley de Charles, constante, presión; en la ley de Boyle, constante, la temperatura; y en la ley de Gay-Lussac, el volumen es el constante. De tal manera que las otras dos unidades van a ser las variables. Por ejemplo, si acá tenemos la presión constante, pues la temperatura y el volumen son variables. Acá en la ley de Boyle, las variables van a ser la presión y el volumen. Y por último, en la ley de Gay-Lussac, las variables van a ser la presión y la temperatura. Muy bien, teniendo en cuenta que ya sabemos cuáles son las leyes de los gases, cuáles son las magnitudes y las unidades, vamos entonces a entrar a mirar cada una de las leyes de acuerdo a la constante y a las variables que va a manejar cada una. En el caso de la ley de Charles, las variables van a ser temperatura y volumen. Eso quiere decir que van a haber en un sistema variación de la temperatura y volumen. La presión no va a influir dentro del sistema. Eso quiere decir que siempre va a ser la misma. Lo mismo, en la ley de Boyle, la temperatura es constante, entonces la presión y el volumen van a variar. De acuerdo a esa variación, pues el sistema va a tener un cambio en su proceso. De igual manera, la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, vamos a variar únicamente la presión y la temperatura. De tal manera que dentro del sistema el volumen no va a influir dentro del resultado. Bueno, muy bien, en el caso de la temperatura inicial, volumen inicial, temperatura final, volumen final, hay que tener en cuenta que en nuestro sistema vamos a ver la variación que pasa cuando aumenta la temperatura o cuando disminuye la temperatura, o qué pasa con el volumen en ese tipo de procesos. Cuando yo tengo una temperatura inicial de sub 0 y aumento la temperatura, el volumen también aumenta porque es directamente proporcional. Es decir, al aumentar la temperatura, el volumen inicial, que era X, acá va a aumentar también de acuerdo al aumento de temperatura. Entre más temperatura aumentemos el sistema, más volumen va a aumentar. Eso es como cuando usted tiene la olla a presión a una temperatura inicial donde quizás el gas está frío, el movimiento es muy poco. Cuando usted aumenta la temperatura, automáticamente las moléculas del gas empiezan a expandirse y a ocupar mayor volumen, es decir, a ocupar mayor espacio. Recuerden que el volumen en este caso es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, acá tenemos que el volumen inicial es bajito porque la temperatura inicial es bajito, y al aumentar esa temperatura, pues también va a aumentar nuestro volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor volumen. Si yo bajo la temperatura, automáticamente el volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura, la energía cinética del gas empieza a disminuir y el movimiento molecular es menor, y entonces empieza a enfriarse el gas para que las moléculas ocupen menor espacio. Bueno, muy bien, de acuerdo a esto podemos concluir que, como es directamente proporcional, al aumentar el volumen, aumenta la temperatura, entonces la fórmula matemática va a ser volumen inicial sobre volumen final es igual a temperatura inicial sobre temperatura final. Eso es la fórmula matemática que vamos a utilizar para la ley de Charles. Volumen inicial sobre volumen final es igual a temperatura inicial sobre temperatura final.
Bueno, muy bien, la segunda ley de los gases, vamos a trabajar la ley de Boyle, temperatura constante, presión y volumen variables. Acá entonces vamos a tener en cuenta que la variación se va a dar entre el volumen y la presión. Entonces, si tenemos sistema 1, presión inicial, volumen inicial, donde las moléculas del gas están dentro de un sistema, el volumen inicial, se dan cuenta, es el espacio que ocupa. Al aumentar el volumen, si ven que aumenta el espacio, aumenta el volumen, aumenta. La presión que hay entre el gas disminuye. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que se ejerce entre las moléculas. Si tenemos acá 8 moléculas y aumentamos el espacio, pues obviamente las 8 moléculas van a ser mucho más separadas, entonces la presión va a ser menor. ¿Por qué? La presión es la fuerza que se ejerce entre dos moléculas. Acá, como están muy cerca, pues la presión es alta. Acá, como están más lejos, la presión es más baja. Entonces, si yo aumento el volumen, acá la presión disminuye. ¿Sí? La presión final disminuye, o sea que es inversamente proporcional. A mayor volumen, menor presión. Entonces, la fórmula matemática, presión 0 sobre presión 1 es igual a el volumen 1 sobre el volumen 0, es decir, presión inicial sobre presión final es igual al volumen final sobre el volumen inicial, que es la ley matemática de la ley de Boyle para los problemas de este tipo. Bueno, muy bien, para terminar vamos con la ley de Gay-Lussac, que es donde el volumen es constante, la presión y la temperatura son variables, es decir que acá la presión y la temperatura son las que van a cambiar. Miremos que acá el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, entonces el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Los espacios de las cajas son exactamente iguales porque el volumen no varía. Pero la temperatura inicial y la temperatura final van a variar y de acuerdo a eso va a variar la presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aumento la temperatura de un sistema de T sub 0 a T sub 1, cuando aumenta, pues automáticamente las moléculas del gas se van a mover más rápido, entonces la presión también va a aumentar. Es decir, que esas moléculas que acá están en reposo o quizás con unos movimientos muy cortos en la presión inicial, si yo aumento la temperatura, pues obviamente aumenta la energía cinética. Al aumentar la energía cinética, esa energía hace que las moléculas se muevan más rápido. Al moverse más rápido, pues el movimiento es mayor. Esta presión final hace que las moléculas empiecen a chocar entre sí y a chocar con el recipiente, es decir, que al aumentar la temperatura también va a aumentar la presión, aumenta la presión. Son directamente proporcionales. Recuerden que las moléculas del gas se mueven de acuerdo a la cantidad de temperatura y a la cantidad de energía. Entre mayor temperatura, pues mayor energía van a tener y mayor movimiento. Al aumentar el movimiento, pues la presión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a chocar contra otras moléculas y va a generar mayor fuerza con relación a lo que está a su alrededor. Entonces, matemáticamente, podemos concluir que la presión inicial sobre la presión final es igual a la temperatura inicial sobre la temperatura final, que sería matemáticamente nuestra fórmula. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido esta explicación para lo que viene. Recuerden que esto es importante para el examen del ICFES porque salen muchas preguntas de esto. Entonces vamos a hacer unos tipos de trabajo para aplicar estas leyes, las 3 leyes de los gases que vimos hoy. Muchas gracias por su atención. Espero entonces que tengan una buena semana. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a trabajar la ley combinada de los gases. Se llama la ley combinada porque combina la ley de Charles con la ley de Gay-Lussac para sacar una sola ecuación. Esta ecuación nos va a permitir desarrollar cualquier ejercicio de la ley de los gases, sea la de Charles, la de Boyle o la de Gay-Lussac. Acá no hay constantes, sino que todas son variables. ¿Cuáles son las variables? Las magnitudes, volumen, temperatura y presión. Muy bien, para sacar la ecuación que da origen a la ley combinada de los gases, se hace lo siguiente. Vamos a partir de la ley de Charles. ¿Sí? P sub 0 sobre P sub 1 es igual a P sub 0 sobre P sub 1. Y la vamos a complementar con la ley de Gay-Lussac, que es T sub 0 sobre T sub 1 igual a P sub 0
sobre P sub 1. ¿Sí? T sub 0 sobre T sub 1 es igual a P sub 0 sobre P sub 1. Ahora, vamos a quitar este igual que está acá, lo vamos a eliminar, a dejar una sola igualdad. Para eso, entonces, queda B sub 0 sobre B sub 1 es igual a T sub 0 sobre T sub 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, queda P sub 1 arriba, sobre, y este que está multiplicando pasa a dividir, queda aquí abajo. ¿Listo? Entonces ya nos quedó una sola igualdad. B sub 0 sobre B sub 1 es igual a T sub 0 por P sub 1 sobre T sub 1 por P sub 0. ¿Listo? Muy bien. Para organizar estos datos y que quede un poco más fácil de complementar, o más bien de desarrollar la ecuación de la ley combinada de los gases, vamos a pasar todo en función de multiplicación. ¿Listo? ¿Qué quiere multiplicación? Que este que está dividiendo lo vamos a pasar aquí a multiplicar, y lo mismo, estos que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces, este B sub 0, se multiplica por estos dos que están dividiendo, pasa a multiplicar, que sería P sub 1, P sub 0, ¿sí? P sub 0 igual, como acá, presión, igual, esto que está multiplicando queda igual, T sub 0, P sub 1, y esto que está viendo pasaría a multiplicar acá, y tenemos una sola ecuación con todas las unidades. P sub 0 por T sub 1 por P sub 0 igual a T sub 0 por P sub 1 por B sub 1. Recuerden que B sub 0 es inicial, T sub 1 es final. P sub 0 inicial, temperatura inicial, presión final, volumen final. Esta es la ecuación de la ley combinada. Ecuación, ley combinada de los gases. Y con esta ecuación se puede desarrollar cualquier ejercicio de la ley de los gases sin ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Una forma para recordar esta ecuación que nos va a servir mucho es simplemente colocarla como OBOTI igual a pibito. ¿Listo? OBOTI igual a pibito. Y ya nos aprendimos la fórmula. OBOTI igual a pibito. Espero les haya servido y que la apliquemos. Cuando la apliquemos sepamos aplicarla muy bien, porque es muy importante para lo que tiene que ver con química.